La entrevista en Visión TV. Oye, ¿tenemos invitados? Tenemos invitados, justamente lo habíamos anunciado a principio de la jornada del día de hoy y esperamos tener una buena conversación también con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Él es doctor en divinidades, don Federico Barría Muñoz. ¿Cómo está, don Federico? Bienvenido. Federico, buenos días, bienvenido. Amable, un agrado y agradezco esta calurosa recepción frutillinana con este hermoso entorno paisajístico aquí. Claro, estábamos hablando justamente del entorno. Don Federico Barría Muñoz, usted es de la 9ª región. Correcto, sí, en Coyipulli específicamente, ¿no es cierto? Un poquito, lamentando un poquito la parte no buena fama Franja Roja, pero por lo demás es excelente y hermosa región. Yo nací en Temuco, conozco también varias localidades y lugares de ahí de la 9ª región, Villarrica, Pucón, Licanray, Victoria, no sé, para allá, conozco muchos lugares ahí. Y la verdad es que, vuelvo a insistir, para el lado que uno viva, siempre hay un buen lugar, ¿cierto?, para conocer y para vivir. Coyipulli es una zona que tiene una característica especial, ¿eh? Ahí se encuentra el puente más grande de Chile y más grande de Sudamérica o Latinoamérica, una cosa así. Sí, de Sudamérica. Por más de 100 metros. Sí, sobre 100 metros de altura de Sudamérica. Monumento nacional, ¿no es cierto?, reconocido por el Supremo Gobierno. Estamos hablando del de ferrocarriles. Del ferrocarril. Sí. Porque paralelo a ese está el otro puente carretero, digamos. El rodoviario que le llaman, ¿no es cierto? Ese tiene 75 metros de altura. Bajo, porque uno cuando pasa en la carretera se ve el puente ahí arriba. Correcto. Es una magia, digamos, espectacular. Sí. Para los que han tenido la oportunidad de viajar al norte, por ejemplo, sobre todo cuando van en vehículos particulares o en bus, por ejemplo, se puede apreciar, ¿cierto?, la magnitud de ese puente también, que tiene un poco más de 200 metros de largo. Imponente. Y recién estábamos hablando de que, gracias a la información de ustedes, que nuestras visitas que nos traen para acá, que nos contaban que aquí cerquita, en nuestra región, hay otro puente, el que le sigue al Coyipulli, no teníamos idea, y que debe tener casi 100 o por ahí, ¿no? Por ahí, sí. 94 nos soplan acá, sí, que está cerquita de Entre Lagos acá. Sí, al interior, como el interior el puente Chirre. Chirre. Sí, 94 metros, recuerdo. Al interior, sí. Miren. Bonito. Así que, ¿qué tal el desafío para ir a conocerlo? Muy bueno. Sí, y cerquita, no es lejos tampoco. ¿No? Cerca. Y estamos hablando del segundo más grande de Chile. 2 horas vale la pena conocer. Sí. Hoy podríamos traer a esos ingenieros que hicieron ese puente allá en Coyipulli. ¿Para el Caucao, dices tú? Para el Caucao. Creo yo, No puede ser. Oye, antes con menos tecnología se hacían cosas espectaculares, ¿cierto?, que permanecen en el tiempo. Y ahí están. ¿No? Y ahora con toda la tecnología se equivocaron del puente. Pero bueno, ya. Cosas que suceden. De ahí está la cosa. Don Federico, yo quiero partir primero. Usted, doctor en divinidades, si nos puede explicar qué significa eso. Divinidades. Bueno, dentro del campo de la teología, que es amplio, específicamente divinidades, ¿no es cierto?, es un área de la teología bastante profunda, compleja, delicada, porque está justamente aludiendo a las grandes doctrinas bíblicas en su correcta interpretación, fundamentación, documentación, exposición y defensa de ellas también como perteneciente a la Sagrada Escritura, digamos. Pero al concepto divinidades, ¿a qué se alude eso? Son las temáticas, como acabo de decir, muy complejas bíblicas que corresponden a lo que se llama dogmática. La dogmática cristiana son los fundamentos de la fe del cristianismo occidental, sobre el cual se ha sustentado sobre estos 2000 años, ¿cierto?, después de Cristo. Su complejidad radica en su profundidad, porque no se escapa a la reflexión filosófica dentro de ellas para asentar, como acabo de decir, un fundamento bien ortodoxo, bien bibliocéntrico, y cuidar que no sean alterados esos fundamentos que son herencia sagrada, milenaria de la fe cristiana. Pero tiene que ver un poco, usted hablaba recién de interpretación. Interpretación. Porque también, yo sin ser conocedor del tema, digamos, entiendo que, por ejemplo, la Biblia es un libro de interpretación. Es decir, que tal vez el mismo pasaje bíblico usted lo puede interpretar de una forma y yo lo puedo interpretar de otra. Ahora, el concepto de divinidad me da la impresión que tiene que ver con lo santo, con lo puro, lo divino, no sé. Bueno, como acabo de decir, que
la materia de divinidad en las universidades teológicas apunta, vuelvo a insistir, a las doctrinas grandes fundamentales, por dar un ejemplo para ilustrar y se me entienda mejor, sobre la persona de Dios, con lo que es los decretos, la providencia divina, la Trinidad Santísima, los nombres de Dios, todo lo que corresponde a los ejercicios de Dios con sus atributos incomunicables y comunicables, y la cristología, ¿no es cierto?, la persona de Cristo, el Salvador, su dignidad, su humanidad, correctamente interpretada, la soteriología, el campo de la salvación, correctamente expuesta por las doctrinas de Pablo. Todo eso tiene que concierne por la ilustración a divinidades. Son teólogos que se especializan en esa área y cuidan esa área que es muy delicada. Este es un estudio claramente mucho más profundo de lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en una homilía, ¿cierto? En una iglesia, por ejemplo, correcto, ¿cierto? Correcto. Sí. Claro que sí. Ahora, ¿cómo se traspasa ese conocimiento, por ejemplo, a nosotros, al común de las personas? Bueno, justamente la teología, ¿no es cierto?, en la parte que se llama exegética o la exégesis, se preocupa de hacerlo entendible, la parte comunicacional de las doctrinas bíblicas, porque se necesita primero que nada la parte guardián de la teología, conservarla en la parte, protestante evangélica que representamos, ¿no es cierto?, de los tiempos de Martín Lutero en adelante, después de la Reforma Protestante. Ahora, en el área católica tenemos claramente que Benedicto XVI fue prefecto de la doctrina católica, que más o menos es como paralelo, ¿no es cierto?, tanto el ámbito católico como en el ámbito evangélico. Como se traspasa, como vuelvo a decir, buscar la forma que la ciudadanía entienda eso, sea comunicable, sea entendible, asimilable la exposición de la exégesis bíblica, las doctrinas bíblicas. Perfecto. Hay un tema importante que usted lo está explicando muy claro, como decía Ricardo, para que nosotros podamos comprender el tema. Sobre este mismo tema usted se está preparando para lo que viene ahora, para un próximo seminario, por decirlo así, sí, o un congreso nacional. Correcto. ¿Ya? ¿Y eso se estaría realizando acá en nuestra comuna, en el centro comunitario? Exactamente, en esta hermosa ciudad, en este hermoso lugar, Frutillar, en el centro comunitario. ¿Por qué eligió a Frutillar? Bueno, la verdad es que no fue como tan planificado así y tan predeterminado, pero se dieron situaciones, sugerencias, y se acogió muy bien la idea. Frutillar ha hecho historia. Ustedes saben que cada año tiene una fama, quizás no es un enorme, ¿no es cierto?, urbe Frutillar, una ciudad, digamos, limitada en su aspecto geográfico, pero la hermosura de su entorno, el lago, la semana de Frutillar, semanas musicales, es famoso Frutillar en Chile y con justa merecida razón merecen esa fama. Don Federico, cuando hablamos en Congreso Nacional, significa desde Arica a Punta Arenas, vienen van a venir pastores, me imagino, a este congreso, que usted va a ser dictado por usted. Sí, de hecho va a ser nacionalmente extendida la invitación y esperamos que la acogida sea desde Arica hasta Punta Arenas, pero sí tenemos entendido que vendrán de muchas partes de ciudad del país, pastores, parte del laicado de la iglesia, alumnos nuestros del ITESH, ¿no es cierto?, de la universidad, y también de la comunidad en general, sea evangélico o no evangélico, porque las temáticas apuntan a hacer un aporte a la ciudadanía. Significa abierto entonces al público, ¿no? Abierto. ¿Son 2 días o un día? Un día completo. ¿A un día completo? De 9 a 19 horas. Yo estaba viendo acá lo que pasó, este seminario bíblico fue el año pasado también, ¿ah? Sí. No, perdón, este año. Este año, sí. En marzo. ¿Ya? Correcto. Algo muy similar a lo que va a suceder acá. Algo similar, pero esperamos que esto hace mucho. Eso fue muy limitado, más regional en algún sentido, o más de 2 regiones participantes ahí, o 3 regiones, pero ahora es nacional y el impacto de las temáticas creo que va a ser fuertemente llamativo, ¿no es cierto?, y desafiante también los temas que vamos a enfocar. Hoy día la gente es como que estamos, no sé, de alguna manera decirlo, nos falta aún conocer más en profundidad el tema de lo que es la Biblia específicamente.
Sí, la verdad es que ahí netamente fue un poco más bíblico-teológico el congreso que se llevó a cabo en Puerto Varas, pero acá va a ser muy abierto, muy plural, muy incluso muy cósmico, muy universal, porque apunta fuertemente al área social, a lo que tenemos hoy día, los tremendos desafíos de dilema, de dicotomía en la sociedad entre transgeneridad, transexualidad, abortismo, que son temáticas sociales complejas. Que se van a abordar, Pastor, este tipo de temas que son de contingencia, que inclusive hoy día, bueno, todos sabemos que hay opiniones divididas con respecto a temas valóricos, por ejemplo, estamos hablando del aborto, el gobierno está empeñado en crear una ley ya y potenciarla. El tema, ¿cierto?, de la vida en pareja, ¿cierto? En fin, son temas valóricos que no todo el mundo está de acuerdo. Exactamente. Y que de repente algún sector lo encuentra como impositivo. Porque se habla de libertades, libertad de elegir, pero de repente cuando la autoridad toma un tema y lo toma como ley, eso se transforma automáticamente en algo impositivo. Inevitablemente. Entonces, ¿cómo se entrelaza y se pone en tela de juicio, por ejemplo, la libertad? La complejidad está ahí precisamente porque de ambos lados, ¿no es cierto?, ambas posturas, mutuamente hay una cierta acusación directa o indirecta de imposición de ambos lados. Si se promueve la parte religiosa, se habla también de imposición, de coerción de libertad, de derechos, ¿no es cierto?, especialmente lo que corresponde a derechos humanos, dignidad de derechos humanos. Y lo otro lado, la ley también es la parte, ¿no es cierto?, la contraparte que tiende a ser impositiva. ¿Cómo solucionamos este dilema, este dilema dicótomo, digamos? Bueno, no deja de ser complejo, pero nosotros vamos a abordar esta temática con altura de mira. Evidentemente nuestro gran referente es la Escritura, porque el gran referente es la moral de Dios. Y creo que tenemos derecho a plantearlo porque la moral de Dios es antiquísima, y quienes creemos en Dios en la Biblia de la Génesis misma, o de los libros del libro del Génesis. Entonces, en ese sentido hay que tener un referente, no se puede hablar temáticas sin referentes. Claro. Los tiempos han cambiado y hoy día, por ejemplo, esto hace 2 décadas atrás, por ejemplo, era complejo, era tabú todavía hablar de este tema, sobre todo en público. Hoy día son los medios de comunicación, ¿cierto?, que son factores importantes también en la difusión de ideas y de propuestas, ese tipo de cosas. Son los medios de comunicación los que transmiten, ¿cierto?, a la ciudadanía tendencias, inclusive. Ahora, en este tema también la política hace su parte. Correcto. Hoy día la política está poniendo énfasis, sobre todo en estos temas valóricos, temas que antes estaban ligados o arraigados solamente a la iglesia, católica o no, o protestante. Sin embargo, hoy día la política toma cartas en el asunto en temas valóricos. ¿Está bien eso, a su juicio? Bueno, la política justifica su acción, ¿no es cierto?, intervencionista, en el sentido de que son temas valóricos que corresponde a la antropología misma, al ser humano, su aspecto social, y que como tal no se podría, según ellos, compatibilizar una política de Estado con ideología religiosa. Cosa que nosotros nos disentimos con eso y podemos fundamentar que absolutamente Dios es incompatible con política de gobierno, política de Estado. Pero ahí está justamente el quid del asunto, ¿no es cierto?, donde hay que tratarlo con delicadeza, con cuidado, con respeto a la persona, sin atropellar la dignidad de la persona, pero al mismo tiempo, repito, manteniendo una cierta claridad para encontrar, ojalá, algún tipo armónico que nos lleve a algún tipo de koinonía, de encuentro con la sociedad. Ahora, esa armonía que usted habla, me da la impresión que ha costado muchísimo hacer que sean compatibles, que sean amigables, ¿cierto?, la política también con estos valores, porque si bien es cierto, la política, según la definición, es el arte de gobernar, ¿cierto?, hoy día hay una decepción, ¿cierto?, en cómo se ha hecho la política. Estoy hablando en términos generales, sobre todo en nuestro país, y vemos también nuestros países vecinos, algunos que están un poco más complejos que nosotros también. Ahora, tiene que ver un poco también
el alejamiento de las autoridades también de los temas valóricos netamente desde la perspectiva de la Biblia? Yo creo que sí, estamos teniendo a nivel, ¿no es cierto?, internacional, gobiernos que evidentemente, respetando completamente su particular ideología que ellos elijan como creo para sus vidas, pero sin embargo tenemos varios tipos de gobiernos que están disociados completamente de lo que es Dios y la Biblia. No cuestionamos eso, su derecho a decisión personal, pero lamentablemente eso en alguna medida se ha trasladado a la parte de la política, cuando de repente se nos acusa en la parte, digamos, de legislación cristiana, llámese senador, diputado, y tratan ellos en alguna forma también de traer una reflexión frente a las leyes, una reflexión cristiana, bíblica. Se acusa de estar mezclando ideología religiosa con política, pero por otro lado, también en forma, no sé si, no quiero ofender, pero en forma subterfugia, los gobiernos también de alguna manera ese laicismo, esas corrientes, como digo, divorciadas de lo que es Dios y la Biblia, se nota en la promoción, en el énfasis, en la existencia, en la energía de aprobar leyes donde simplemente no se nota referentes morales. Claro, porque la Iglesia también ha cometido faltas graves y que tienen que ver y que están reñidas con la moralidad, ¿cierto? Con ese tipo de cosas. Entonces, por eso también tanto la desconfianza que hay de la ciudadanía con el ámbito político, con las autoridades, no con la política, sino los que hacen la política. En la Iglesia ocurre exactamente lo mismo, un fenómeno bastante similar. Hoy día hemos visto ciertos casos tan complejos como por ejemplo líderes religiosos, ¿cierto?, que están metidos en situaciones con menores, ¿cierto? Eso hace dudar un poco, o no un poco, mucho, ¿cierto? La Iglesia ha perdido terreno también en ese sentido, donde eran los lugares de mayor concentración, los fines de semana, los domingos. Hoy día ya no es tan así, porque la gente tiene una especie de rechazo con respecto, y pone en duda los liderazgos en realidad. Sí, eso es una gran verdad, ya una decepción, ya sea expresada o tácita de la ciudadanía, especialmente de las generaciones jóvenes, porque es obvio que eso ha provocado inevitablemente una decepción. Ven un liderazgo que podría ser un dechado para ellos, algo a imitar, pero ellos están viendo que no están siendo consecuentes con los postulados que se promueven bajo la perspectiva cristiana, digamos. Entonces eso lamentable crear esa decepción y crear esos vacíos, frustración en nuestras generaciones jóvenes. Porque la Iglesia Católica tiene un tremendo peso de responsabilidad hacia América Latina, especialmente porque su bastión fuerte que tiene en el mundo, lo más fuerte, es mucho más fuerte acá que Europa. Europa es muy débil, su plataforma, aunque esté la base allá, después de la Reforma Protestante, es débil en su influencia y en su cuantificación el catolicismo romano en Europa. Pero aquí es la gran fortaleza cuantitativa, ¿no es cierto?, representativa del catolicismo. Y eso le cae una tremenda responsabilidad por lo mismo. La Iglesia Evangélica Protestante ha tenido sus bemoles, lamentable también, pero por lo menos luchamos por un puritanismo, ¿no es cierto?, que pueda en alguna manera traer un referente, crear una directriz a las generaciones y que seamos consecuentes con lo que estamos nosotros planteando. Tengo dos preguntas. Recién hablaba Ricardo del tema libertad. La palabra libertad en este país, muchos la han tomado de muy mala manera. Porque libertad, uno tiene libertad de expresión, libertad de culto, libertad para muchas cosas. Claro. Y dentro de todo este tema, don Federico, usted que ha recorrido, me imagino, también fuera del país, ha visto usted también el tema de la libertad en los seres humanos. Es necesario, don Federico, de que estos congresos y se hablara de la libertad, porque hablábamos del tema de hoy día, se mira muy mala manera el tema de la discriminación, el tema de la homosexualidad, ¿cierto?, la igualdad, hoy día de ver que dos personas del mismo sexo viven, conviven, se casan. ¿Qué pasa? Que hoy día nosotros, por ejemplo, que necesitamos ir a un seminario, para este caso, es necesario que se esté haciendo cada vez este tipo de encuentro para que la humanidad entendamos
que estamos pisando en un territorio que no nos corresponde como seres humanos ante Dios. Porque la palabra libertad está muy mal enfocada hoy día. Sí. Es necesario, Federico, que la gente entendamos en el fondo que si vamos a seminaria, vamos a aprender, nos vamos a orientar, ¿no es cierto?, de estas situaciones que estamos viendo hoy por hoy en la humanidad. Chile, ¿cómo está? ¿Cómo lo ve usted con el tema de la palabra libertad y llegar, por supuesto, a entender que estamos equivocados? Claro que sí, como acabo de decir, ahí justamente está el punto de la complejidad de la temática y encontrar soluciones consistentes que puedan dejar satisfecho a las personas. La libertad es una palabra que se ha vuelto ambigua, tiene mucha razón. La expresión libertad habría que redefinirla, ¿no es cierto? Volver a reencontrar su exacta etimología del término libertad, tanto en el ámbito académico como en el ámbito teológico, bíblico-teológico. Yo creo que no podemos desconocer nuestros orígenes, nosotros, más allá de respetar que las personas sean libres pensadores, agnósticos, ateos. Creo que por sobre todo eso tiene que haber algún tipo de referente. La sociedad, la humanidad, no puede vivir sin referente o con referentes ambiguos, porque obviamente eso va a apuntar en alguna forma al socavamiento de la sociedad, lentamente, ¿no es cierto?, a la desintegración de la familia, a debilitar las bases de la familia, y eso no ofrece perspectiva, no ofrece porvenir futuro para la humanidad. De modo que tenemos que reencontrar una definición exacta de la libertad y ver cuándo esa libertad, o en el nombre de la libertad, se están cometiendo actos denigrantes o marginales a los referentes morales de Dios, como digo, solamente justificándolo con la palabra libertad y cayendo en un tremendo relativismo moral. Claro, porque el referente principal, digamos, estamos hablando aquí de la Biblia. Exactamente. Es el referente universal. Exactamente. ¿Cierto? Sí, exactamente. Si se me permite, ¿por qué? Porque podrían decir, pero ¿por qué tiene que ser la Biblia claro, el referente? Va a surgir. Y tienen derecho a tener una respuesta las personas que se inquietan en eso. Bueno, tenemos que tener claro que no estamos tratando de ser impositivos, ¿no es cierto?, ideológicamente, sino que la Biblia tiene el derecho de reclamar esa primacía, esa autoridad, esa directriz moral en la humanidad, en la sociedad, porque los patrones jurídicos que tenemos en la humanidad, la misma expresión de libertad, de abolición de esclavitud, los referentes morales genésicos, sus orígenes vienen de ahí, inevitablemente ahí, quiera reconocerse o no, que una persona crea en la Biblia o crea en Dios, no, pero tiene que aceptar que históricamente es así. La Biblia fue un referente, fue, ¿no es cierto?, el detonante, fue el punto genésico, como dije, para iniciar fundamentos morales en la humanidad, desde siempre. Chile ha estado siempre informado en este tema, orientado, mejor dicho, don Federico. Sería con lo que usted está haciendo, lo que usted está dictando. ¿Usted cree que Chile está más que orientado, pero seguimos cometiendo errores? Chile es un país católico. Sí, Chile nominativamente es católico, si se me permite, con el total respeto al catolicismo presente en Chile. Como hablé con una dama catequista hace un tiempo atrás, Chile fuertemente era muy católico, ¿no es cierto?, quizá durante 100 años, pero la situación después de, seguramente que se dieron cuenta mucho la ciudadanía después de los dos grandes informes especiales de Santiago Pavlovich, especialmente el último, que él lo tituló como una especie de introductorio, dijo cuál es el secreto, el éxito, dijo, el secreto del explosivo crecimiento evangélico en Chile. De ahí para adelante fue muy abierto, conocido la estadística que manejamos nosotros poblacional de la comunidad evangélica en Chile. No se condice con los censos de gobierno. Nosotros tenemos censos muy responsables y demostrables, que no somos, como se dice, el 12 o 14% de la población evangélica. Va creciendo así. Somos alrededor del 30 al 32% de la población evangélica acá en Chile. Ahora, la población católica va del 65 al 70% nominativamente, pero la población activa católica es del 30 al 35%. Entonces hay una equiparidad. Claro, el rigor es eso. Se transforma en un empate, digamos, claro, podría decir ahí en ese sentido, porque claro,
el tema de ser católico no necesariamente es ir a la iglesia. Y ahí hay un concepto que hay gente que dice que soy católico pero nunca ha ido a una iglesia, por ejemplo. Ahora, netamente en el tema teológico, bueno, teología es el estudio, viene del latín, ¿cierto? Teología, y del griego, que es una palabra compuesta, que es teo, que es Dios, ¿cierto? Y logía es estudio. Claro, ciencia que trata sobre la persona de Dios basada en la escritura. Claro. La teología. Hoy día en Chile existen varios institutos que se dedican un poco al estudio de la Biblia, digamos. Sí. Una persona común y corriente, ¿cierto?, que tiene dudas, es importante, por ejemplo, que asista a este seminario para poder entender el concepto más a fondo de esto, o que de repente le atrae la posibilidad de estudiar. Me parece que es una buena opción también como para venir a tener un poco más de conocimiento. Sí, sería muy interesante y muy importante para toda persona, ¿no es cierto?, que aspira a una buena conciencia, en alguna manera ser también, aportar un legado, ¿no es cierto?, a las generaciones que están a su alrededor, el núcleo de la familia, y como persona en su crecimiento para tener respuestas exactas, certeras y fundamentos claros. Es muy importante. Nosotros hemos tenido la experiencia como universidad y como instituto que tenemos de repente estudiantes, ¿no es cierto?, no solamente del área evangélica, también del área católica, que han venido a nuestro instituto, porque en un sentido intentamos ser consecuentes, ortodoxos, pluralistas, sin sacrificar los fundamentos bíblicos. Es muy importante porque la teología bíblica, su respuesta, su doctrina, su exégesis, su explicación de la Escritura, se basa en una larga tradición, ¿no es cierto?, milenaria de la interpretación de la Biblia. No es a discreción de la opinión de cada teólogo, sino hay un respeto a esa escuela formativa hermenéutica teológica que viene ya de los rabinos judíos de miles de años y después de los apóstoles y teólogos de la Iglesia hasta el día de hoy. Bueno, la Iglesia en general yo creo que se ha puesto un poco más abierta, es decir, no tan ortodoxa, ¿cierto? Porque ha tenido variantes, ¿cierto? Y eso es lo que atrae, o sea, no atrae, sino que, según mi opinión, genera esa confusión de quién tiene la razón. Me da la impresión de que donde hay tantas denominaciones, no secta, porque secta es otro tema, que también los hay acá en Chile, pero tanta denominación y que todos dicen tener la verdad. Es como los candidatos en esta época, todos tienen la solución. En este tema, todos sabemos que la raíz y el fondo y el objetivo es Jesús o Dios, pero de repente la vuelta que se le da a la interpretación de eso, a lo mejor es lo que a uno nos confunde. Hoy día, claro, tenemos un gobierno que ha dado pie para que haya ese tipo de cosas, porque tenemos libertad de culto, que eso es bueno, es buenísimo. Correcto. De hecho, este fin de mes, 131, es el día que es festivo, es feriado en realidad, el día de las iglesias evangélicas, que es un gran paso en este país también. Sí, por supuesto, ¿cierto? Que sí. Valora el pueblo evangélico, valora eso por ejemplo, de la libertad de culto. Bueno, sí, aprovecho de enfocarla como dos preguntas planteadas en lo que usted acaba de decir. Lo primero, atendiendo que la diversidad denominacional evangélica no nos ha impedido absolutamente de los tiempos de la Reforma, ¿no es cierto?, dentro de lo que es las leves variantes que hayan doctrinales o interpretativas doctrinales, no nos ha afectado en el gran fundamento del común denominador bíblico que tenemos todas las iglesias evangélicas, a pesar, como acabo de decir, de la diferencia de denominaciones o de gobierno o representaciones que tengan. Hay un común denominador en todas las iglesias evangélicas en los grandes fundamentos de las doctrinas bíblicas. Ahora la Iglesia Católica, haciendo un análisis crítico, respetuoso, teológico, más bien su fundamento lo basa, ¿no es cierto?, en el magisterio de la Iglesia, en los dogmas papales. Los dogmas papales son, honestamente, ellos están superpuestos a la misma interpretación hermenéutica de la Biblia. En cambio, la Iglesia Evangélica es a la inversa. Ellos, las interpretaciones que damos no las situamos en un lugar de súper sacro, digamos, por sobre la Escritura. Tratamos de mostrar contextualmente con la Escritura
demostrando fundamentos completamente 100% bíblicos de que esa interpretación de afirmaciones están evidenciadas, consolidadas, refrendadas por la Escritura, demostrándola. Y ahora, atendiendo a la segunda situación, ¿no es cierto?, como país, todo lo que se ha venido dando, lamentamos porque hay una decadencia moral notoria, evidente en el país y a nivel mundial en esto, y eso nos preocupa, nos tiene preocupados. Don Federico, viniéndonos aquí a frutillar este encuentro que viene del Congreso, específicamente, ¿cuáles van a ser los temas o el tema que usted va a plantear en este seminario, por decirlo de una manera? Sí, muchas gracias. Importante esa pregunta porque mi temática particular va a ser el impacto mundial, ¿no es cierto?, en el aspecto social que está trayendo las leyes de la transgeneridad, aprobación de estas leyes, la transexualidad, abortismo, eutanasia, etcétera, y todos los derivados y todas las formas transversales que se han ido adecuando o autenticando entre las leyes que ha traído esta aprobación del reconocimiento de otros grupos humanos en la sociedad. Queremos ver, ¿no es cierto?, hacer un análisis también muy social, muy responsable, y para ello inevitablemente tenemos que tocar cuál es también la respetable opinión de la psiquiatría, de la ingeniería, ¿no es cierto?, bioética, la parte de medicina, la parte de la psicología, la filosofía, junto a la teología. Ese va a ser mi gran tema, un tema amplio aspecto, no solamente enclaustrado o no es cierto, focalizado en la parte teológica bíblica. Ahora, el doctor Alex Salgado, que será el otro expositor, él va a enfocar el diseño divino como modelo de Dios a la sociedad, netamente la parte más bíblica. Más bíblica. Sí. Ya. ¿Todo tiene un costo adhiero a este congreso? Prácticamente no. Hay alguna preinscripción que está manejando nuestro coordinador, ¿no es cierto?, el hermano Erwin Frites. Este joven está manejando esa parte coordinativa. Si se habla del costo, hay una colación que cada uno va a estar tomando ahí, pero costo en sí con el congreso probablemente no. Ya. Perfecto. O sea, cualquier persona tiene libertad de asistir. Tiene libertad de asistir, ¿no es cierto? Hay un material que va a estar también disponible. Por eso va a haber también una preinscripción en lo posible para que las personas que quieran tener interés en quedarse con parte de ese material, que creo que es muy interesante tenerlo, va a tener solamente salvaguardando costos, ¿no es cierto? Costo, nada más que costo, pero no costo en sí el Congreso. Ya. No, ya, perfecto. Y ahora, ¿cuándo se va a realizar este Congreso? Específicamente el sábado 19 de noviembre, que esperamos que será una muy buena fecha, ya con perfiles veraniegos y para resaltar la hermosura también del lugar y el factor climático. ¿Usted ha conocido Frutillar? ¿Cuánto lleva por aquí? Me apena un poco y quizá un poquito de vergüenza me da decir como chileno y sureño que no he tenido la posibilidad honestamente de recorrer y conocer Frutillar. Lamento porque es muy hermoso y a veces por mi intensidad de mi agenda estoy viajando a otro lado y muy fuera de Chile y conozco más partes fuera de mi país que acá, pero no me la quiero perder esta vez. Va a tener que hacerse el tiempo, ¿no? El día está espectacular hoy día para que se pegue una vueltecita por la costanera. Por último, para que tenga más. Se la recomendamos. Más fuerza. Oiga, después de esto, hablando de agenda, Pastor, ¿dónde continúa su gira? Bueno, tenemos nosotros nuestra agenda bastante recargada a nivel nacional, pero eso no nos impide también, ¿no es cierto?, adecuarnos agendísticamente hablando de que estamos saliendo con cierto ritmo de frecuencia fuera del país. Hace poquito, nomás unos varios meses en los Estados Unidos, bueno, también rindiendo exámenes, una tesis, un grado para obtener otro grado académico en la Crown University de Rhode Island. Y aproveché también la instancia de invitaciones hacia Texas y otros estados, New Hampshire, Massachusetts, Puerto Rico. Y ahora estamos ya en perspectiva próximos años, mediante en febrero tal vez República Dominicana, invitaciones importantes a cadenas televisivas, Puerto Rico y también los Estados Unidos. Esto está presente en la agenda del próximo año. Qué bien. Entonces ya sabemos ya que el 19 de noviembre en el centro comunitario, ¿cierto?, se va a realizar esta especie de seminario donde van a haber expositores, ¿cierto?, y entre esos va a estar don Federico Barría,
Muñoz, ¿cierto? Correcto, sí. Que va a exponer, ¿cierto?, temas tan interesantes también y tan profundos, basados obviamente en las Sagradas Escrituras, la Biblia en este caso, para comprender un poco, porque uno de repente puede leer, por eso digo que la Biblia es de interpretación y a veces es muy compleja. Sí, sí, verdad. Y falta, ¿cierto?, la guía para entenderla de repente. Para eso están, ¿cierto?, las personas como usted, en el caso, que se especializan y estudian y que nos pueden brindar, ¿cierto?, y poder dilucidar estas dudas que tenemos, ¿cierto?, con respecto a este tema. Y abierto a la comunidad, así que es importante, seguramente de aquí a allá todavía queda un buen tiempo como para poder promocionar esto. Seguramente vamos a estar también comentando pronto, ya cuando se acerque la fecha, ¿cierto?, para que la gente también se recuerde. Somos de memoria frágil. Sí, me disculpa, solo quiero enfatizar, hacer resaltar que juntamente con Ser Abierto queremos en alguna forma que esté muy presente la organización, porque es fundamental para llevar con éxito, ¿no es cierto?, el fin que persigue esto. Una preinscripción, Erwin Frite va a estar manejando bastante la parte de preinscripción, pero muy prontito estos días vamos a tener afiches y programas también listos para difundirlo por redes sociales y por cualquier medio que amablemente se nos brinde, para que la ciudadanía o parte evangélica o no evangélica tenga claro cómo podrían asistir y ser partícipes de este congreso. Perfecto. Interesante entonces, amigo mío, para que usted ya sepa que para el próximo mes ya vaya a este tremendo seminario, congreso, ¿no es cierto?, donde va a estar don Federico, doctor de divinidades. Una pregunta se me escapaba. Usted anda mucho tiempo fuera del país, siempre todo está saliendo, ¿cierto?, varias oportunidades fuera del país. ¿Cómo ve a su país cuando está fuera? Chile tiene una interesante trayectoria republicana. Hace poco estuvo con un centro de alumnos exponiendo una conferencia bíblica donde les hice ver, ¿no es cierto?, lo importante que ha sido la evolución y el proceso histórico de nuestra nación. Les toqué el punto muy importante de, por ejemplo, en los albores de nuestra nación, cómo se sentaron bases que fueron decisivas, que en el momento mismo no se notaban quizá o no se podía dimensionar los efectos y el impacto que iba a traer. Específicamente estoy hablando del tiempo del gobierno de Bernardo Higgins, cuando don Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, amablemente recibe en audiencia a don Diego Thompson, que es un misionero de Sociedad Bíblica Unida de Gran Bretaña, que viene enviado para las tierras de América Latina, y él en su agenda itinerante de México hasta Argentina y Chile, por todos estos países latinos, fue sentando bases muy importantes en forma muy rápida, con mucho éxito, con mucho profesionalismo, base de las sociedades bíblicas, y a la vez trayendo una semilla del Evangelio. Diego Thompson fue recibido una audiencia por Bernardo Higgins, justamente cuando Bernardo Higgins, que era muy educado y amante de la educación, él fue el primer gran gobernante que impulsó la alfabetización de la educación acá en Chile. Careciendo el gobierno de recursos, desgastado por la guerra con España, hizo un llamado a los grandes hacendados para poder crear escuelas y contratar personas educadas y que reciban alguna remuneración para enseñar a los niños en Chile, pero se carecía de textos también escolares. Ahí vino Diego Thompson para amablemente ofrecer, en el nombre de Sociedad Bíblica, remesas de miles de contenedores con Nuevo Testamento para ser distribuido y que sirva de base para aprender a leer, digamos, fundamentado en la palabra de Dios. Y así se hizo. Así que extrañamente tenemos aquí en América dos países con ese fenómeno maravilloso. Los Estados Unidos de América del Norte y Chile son las únicas dos naciones que cimentaron los cimientos, digamos, valga la redundancia, de la educación en la palabra de Dios. Y yo creo que todo este proceso histórico que hemos llevado no ha sido casualidad. Gobernantes que se atrevieron reverentemente a abrir la palabra de Dios y al autor de esa palabra a las fronteras, creo que Dios no lo pasó por alto. Chile es lo que es por la bendición de Dios. Quiero terminar diciendo que, por ejemplo, nosotros no fuimos a tocar las puertas de la PEC ni del NAFTA, fuimos invitados. Chile es respetable, hasta el momento es respetable fuera del país, su economía, su desarrollo social. Necesitamos superar muchas cosas. Lamentamos que la economía ha tenido una devaluación en este momento y hemos decaído en el rating internacional, pero esperamos recuperarnos, Dios mediante. Qué bueno. Perfecto. Bien.
Interesante saberlo. ¿Ah? Queremos agradecerle a don Federico que haya estado con nosotros, doctor de divinidad, ¿no es cierto? Y que prontamente va a estar acá el próximo mes con nosotros y con ustedes en este tremendo congreso. Bueno, anda acompañado también, acá Sí. está don Elvin Frites y don José Ojeda. don José Ojeda también que le acompaña. Que le no guste el puente. no salieron en cámara. Sí. Él nos dio un dato interesante ahí que me entusiasmó la idea de ir a conocerlo. Pero Sí. el conocerlo, si no, No, si te voy a llevar, pero... así le dijeron a él. Agradecer y que le vaya muy bien y ojalá que lo lleven a conocer. Le vamos a preguntar cuándo venga el 19, si realmente Sí. lo llevaron a conocer. Frente a lo conocer, por favor. Un compromiso, ¿sí? Así es. Un pequeño recorrido, ¿eh? Le vamos Sí. a preguntar. Y con muestras, pues, la foto tiene que ser, ¿eh? Bueno, como ustedes también van a aparecer Muelle. allá en Estados Unidos. Claro. Sí, También. nos informan que esta entrevista también se va para afuera. Esto fue La Entrevista. Siga junto a nosotros.